Quique y su esposa. Sí, Quique, Daniela, no sé quién más está, no sé si va a entrar Zulma, em, Blanca, no, Blanca también de México. Me encantó ese video de Auna, algo así que se llama, ese, habían dos videos ahí, uno era el de Auna, creo que se llama, y el otro, el siguiente. Me encantaron esos dos videos. Ah, sí, son muy lindos. Sí. ¿De, de qué video hablan que no pude ver? ¿Qué fue? ¿Cuál fue? De lo que mandó Ignasi la última vez que Ah, mandó por el grupo de geometría que mandó ya. sí, yo los voy pasando a mi computadora para no tener todo en el celular, los voy pasando a mi computadora. Tengo ahí dividido presentación 1, 2, 3 de geometría en cada carpeta, porque si no se me hace una confusión. Claro, eso está bien. En punto de orden, porque si no es un lío. Hoy os he compartido todo el PDF, si se han dado cuenta. Sí. Así repasamos rapidito la primera parte del módulo y ya después continuamos con la segunda parte. ¿Ok? Bueno, creo que podemos comenzar. ¿Os parece? Perfecto, por mi parte, Bien. perfecto. Hoy llevo, si se fijan aquí, también geometría sagrada. Esta camiseta me la compré en Sevilla. No sé qué tiene que ver Sevilla con esto, pero bueno. A ver, Sevilla es realmente lindo. A ver, un poquito que está ahora. Lo que pasa es que, claro, a veces para, para vender las camisetas ponen diferentes cosas, ¿no? Porque ahí en el centro justamente ves el yin y el yang, ¿verdad? Y después está el sol, una esfera del sol, ¿no? Y bueno, ahí está. Una camiseta muy antigua que cuando fui a Andalucía pues aproveché para adquirir. Bien, entonces vamos a... Está grabando ya. Por si acaso también estoy grabando tanto en el Skype como en mi iPhone. Y vamos a compartir pantalla, a ver. Bien, si tenéis algún micro... Vale, veo que estáis silenciados. ¿Me oís bien, verdad que sí? Sí, te escuchamos. Perfecto. Bueno, entonces vamos para allá. A ver. Bueno. Quiero ver. ¿Veis la pantalla? Sí. Vale. Entonces, estamos en el tercer módulo, como os había comentado. Y es un módulo pues también muy importante. Bueno, todos lo son. ¿Vale? Pero para hacer un poquito más de conciencia de lo que son las proporciones armónicas. Ustedes no sé si conocen los códigos numéricos de Grabovoi. ¿Conocen? Y ahí es un poquito el poder de los números, ¿no? Y si recordamos las explicaciones que nos daba el maestro Samael, resulta que realmente en el mundo álmico, pues ahí está reflejado el peso, la medida, el número. Entonces, realmente todo está relacionado. O sea, la vibración original de los Elohim, cuando los arcángeles y ángeles en grandes cadenas cantan y hacen sus cadenas, enviando ese amor, esa luz, esa energía hacia el centro de la cadena, donde podemos visualizar un diamante, el cual es en sí una unidad, pero que tiene muchas facetas, ¿no? Es como Dios, ¿no? Es una unidad múltiple perfecta, ¿no? Y cada faceta del diamante refleja una frecuencia. Eso es muy lindo, ¿no? Tenerlo presente. Porque eso significa que Dios tiene muchos aspectos diferentes. Vamos a ver. Obviamente cuando nosotros rezamos, lo estamos haciendo a un único Dios.
Pero a veces, si nosotros concretamos nuestra oración a un aspecto de esa divinidad, entonces de alguna manera la oración se optimiza. Por ejemplo, un aspecto de Anubis es Ganesha. Ganesha es el removedor de caminos, ¿no? El que nos ayuda a desbrozar el camino y poder continuar adelante, ¿no? Eso sería, por ejemplo, una faceta del diamante, ¿no? Entonces, igual que eso, pues podemos decir que además de esas facetas del diamante, que cada una refleja pues una frecuencia de luz, esa luz amor se transforma en número, se transforma en vibración, se transforma en música, en colores, etc. Bueno, entonces dentro de eso también pues están lo que son las proporciones armónicas. Aquí la primera imagen sabéis que es la semilla de la vida y siempre hablamos de unos códigos de luz amor. Eso ya lo explicamos un poquito la otra vez. Y repasando un poquito lo de la primera parte. Vale, entonces esta es una imagen que quise armar reflejando un poquito lo que os estoy explicando, ¿no? O sea, la música, la vibración. También hay un poquito el reflejo en esta imagen de lo que es el logos solar. Sí, con esa especie de rayos de forma aleteada, vamos a decir, ¿no? Y en el centro pues están esos 19 círculos que conforman la flor de la creación, ¿sí? O la flor de la vida. Bien, entonces ahora por ejemplo si miran aquí también vemos ambas cosas, ¿no? Vemos en el centro lo que es propiamente la semilla de la vida con esos 8 círculos porque forman 6 pétalos o 6 semillas y más grande circunscribiendo pues lo que es la semilla de la vida tendríamos esa flor de la creación, ¿vale? Entonces hay diferentes formas de representarlo con diferentes colores. Ya os he comentado y lo vamos a hacer el próximo día también que el simple hecho de meditar, de concentrarse en lo que es la flor de la creación, eso nos permite ir integrando, ¿sí? Dentro de nosotros la potencia. Aquí hay una imagen muy linda, ¿sí? Si se dan cuenta, en la mano derecha está la fecundación del óvulo. A partir de ahí viene la división de mitosis, en 2, 4, etcétera, hasta llegar a la mórula. Y es curioso porque eso es un poquito la representación de cómo la unidad, el Ejad de Dios, se va desdoblando, ¿no? En diferentes formas, en diferentes secuencias numéricas. Vale. Entonces, esa flor de la vida ha sido siempre representada en diferentes lugares, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos la puerta de la ciudad de Nínive. Tenemos, por ejemplo, una tumba de templarios en Kirwall. Tenemos en España, en Valencia, en Elche, también esa flor de la vida pues dibujada en el piso. Aquí en China, en Pekín, en esa esfera, porque recordad que siempre que podáis visualizar todas esas figuras que normalmente se representan en 2 dimensiones, si lo podéis representar en 3, como está por ejemplo aquí bajo la garra, ¿sí? de esa especie de dragón, pues mucho mejor, ¿vale? Entonces en Creta, en Grecia, en Córdoba, en el sur de España justamente, en la India, es decir, fijémonos que es un símbolo o es una figura que realmente es universal, ¿no? Y probablemente si pudiéramos ir a otros planetas, veríamos que esa geometría sagrada pues está también ahí reflejada, ¿no? Aquí en Ábidos, ¿sí? En el templo dedicado a Osiris, lo mismo, si se dan cuenta. O sea, es curioso, ¿no? O sea, realmente la geometría sagrada no es una cosa del siglo XXI, ni mucho menos. La geometría sagrada, como sabemos, pues tiene su origen en el universo. Bien. Y aquí hay ejemplos en diferentes lugares que podemos encontrar, ¿no? Aparte de los que hemos citado, ¿no? Una cosa muy interesante que nos explica justamente el arquitecto Arturo Ponce, que fue mi profesor, ¿sí? Es distinguir o tener presente que lo que es la flor de la creación o la flor de la vida es un acumulador, un condensador,
En cambio, la otra figura que tenéis a la derecha, que se llama Pentaflor, es un distribuidor. ¿Sí? Bueno, simplemente a nivel conceptual, para que nos vayamos familiarizando. A ver, un segundito. Ajá. Bueno. Bien. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, continuamos. Sí. Perfecto, excelente. Se entiende bien y la explicación va entrando, ¿verdad que sí? Lo que no entendí fue lo de La pentaflor, la pentaflor. y la Vale. acumulación. Sí, o sea, la flor de la vida lo que hace es acumular la energía de alguna manera, ¿no? Ah. Estructurar la energía del creador. Y la pentaflor da esa idea de distribuir, de repartir, de compartir, pues lo que es esa energía. Sí, la pentaflor, por ejemplo, puede estar reflejada en una rosa. Bien. Entonces, aquí ya comentamos pues que dentro de lo que es la figura de la flor de la creación podemos circunscribir todo, absolutamente todo, ¿sí? Los 5 sólidos platónicos, el Merkabah y, por ejemplo, lo que es el árbol de la creación, el árbol de la Kabbalah. Bien. Aquí un poquito lo que habíamos explicado antes, ¿no? Y es muy curioso porque efectivamente, tal como dice el Génesis, fuimos hechos a imagen y semejanza del Creador. Entonces el Creador es luz, es amor, es orden, es armonía. Entonces partiríamos del Ejad, ¿no? O sea, cuando el círculo tiene un punto, da la idea de ese rayo Kidanok, ¿no? Que incluso hay algunas galaxias que tienen esa forma, ¿no? Entonces, todo lo que se repite a nivel macrocósmico se repite también a nivel microcósmico y en diferentes niveles y subniveles. Aquí solo es un ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, como comentábamos antes, pues en el óvulo que es fecundado por un espermatozoide. Aquí el espermatozoide sería el rayo Kidanok. Y a lo grande, un cometa sería como un gran espermatozoide que representaría ese rayo Kidanok en cierto nivel, ¿sí? del cosmos, ¿no? Y después sabemos pues que de la unidad pues podemos desdoblar. Ahí se vería un poquito lo que sería la Vésica Piscis y es curioso como hay galaxias que recuerdan esa forma también, ¿vale? Lo mismo pues cuando se subdivide en 4, después cuando se subdivide en 8, sí que coincide justamente con los 8 círculos de lo que es la semilla de la vida, ¿vale? Hay una galaxia que es muy linda, que tiene pues como esa forma, ¿no? Que recuerda un poquito también. Y las grandes galaxias con esas grandes espirales, ¿sí? Que tienen pues esa relación con todo lo que sería la flor de la creación y a su vez, por ejemplo, pues la mórula, ¿no? Bien, después de sucesivas pues divisiones. Todo esto es realmente muy lindo. Ir haciendo conciencia de que realmente es algo muy sagrado. Ahí tenéis unas imágenes muy lindas también de la semilla de la vida inscrita dentro de lo que es la flor de la vida. Ahí también pues esas imágenes, un Sri Yantra. Tenemos el cubo Metatron, que hay que intentarlo ver en 3 dimensiones. Tenemos la semilla de la vida, que también podemos inscribir en otra figura. La flor de la vida, pero como hemos comentado antes, también se pueden dibujar, por ejemplo, aquí está la estrella de David, aquí está el toroide, pero que en la India se utiliza también, por ejemplo, como un yantra, el Torus yantra que se dice, y aquí estaría la Vésica Piscis que vamos a comentar un poquito más detenidamente. Bien. También os facilité algunas imágenes de la simetría. Es curioso que hay mucha simetría en el universo, pero a la vez también hay mucha asimetría, ¿vale? De hecho, nosotros somos asimétricos, o sea, somos a la vez simétricos y a la vez somos asimétricos. Y un segundito. Bien. Y sabemos que nuestras dos mitades, eso también cuando hablemos del módulo de geometría y belleza lo veremos,
nuestras dos mitades no son exactamente iguales, ¿no? Incluso se dice que nuestros dos ojos no son exactamente iguales. Y de hecho, si miramos, por ejemplo, las pupilas de los dos ojos, veremos que no son exactamente con la misma abertura. Sin embargo, pues los reflejos en la naturaleza, cuando un lago, por ejemplo, está tranquilo, de una manera, pues refleja, nunca mejor dicho, la belleza de la simetría, ¿no? Esas imágenes tan lindas, que espero pues que hayan disfrutado. Y si ha sido con música, pues mucho mejor y más armonioso. Bien, ahí había pues un ejemplo también de fotosíntesis en una simetría de 12 ejes, ¿vale? El 12 es orden cósmico. Y es curioso cómo los rosetones, tan bien pensados, al menos en su origen, en las grandes catedrales góticas, pues cumplían una función de filtrar la luz blanca en diferentes colores, en diferentes frecuencias, ¿vale? Creando no solo un clima, vamos a decir, místico o armónico, sino realmente de fototerapia y cromoterapia. Y eso era un poquito el repaso de la primera parte. Hoy vamos a hablar de las constantes aritméticas. Hay tres especialmente muy importantes. Vamos a hablar del phi, del pi y del Euler. Entonces, el número phi ya hemos comentado que es lo mismo que la razón áurea y sirve para crear movimiento en espiral. El pi la circunscribe, porque sabemos que el pi, que es 3,14, 15, etcétera, pues está en relación con el radio, ¿no? Y de una manera da sentido pues a lo que es la circunferencia, ¿no? Y la constante de Euler lo que hace es brindar solidez a ese toroide, porque en definitiva estamos hablando de toroides, ¿no? El toroide en sí mismo tiene la espiral, el toroide en sí mismo tiene el pi, ¿vale? El toroide en sí mismo tiene el Euler, y el toroide en movimiento tiene todas las letras, todas las vibraciones. Ahí tenemos los símbolos, en primer lugar del phi, que es curioso como nos recuerda pues al falo y al útero, como nos recuerda al I-O, como nos recuerda al principio masculino y al femenino. Ahí tenemos el número pi, el símbolo del pi y el de Euler. Bien. Hay un libro que os recomiendo muchísimo. Os he puesto un link, creo que está aquí mismo el link, a ver. Sí, efectivamente. Aquí hay un link que yo recuerdo, es un link de una muestra de este libro que realmente está muy bien hecho, porque está hecho pues por Arturo Ponce, y la que en su momento pues también le colaboró. Y Arturo Ponce pues es geómetra, es psicólogo y además es arquitecto. Entonces este libro realmente está muy bien hecho, porque además él también aboga por una construcción sostenible, que se dice, es decir, teniendo presente esas constantes que hemos comentado, teniendo presente la geometría sagrada, teniendo presente la razón áurea, ¿vale? Materiales sostenibles. Y en fin, es un libro que está realmente pues muy bien hecho. Y ahí justamente en el centro de psicogeometría, ahí está la pentaflor. Bien, entonces, la magia de la sección áurea y su proporción. Es una divina proporción que realza la armonía y belleza de objetos, cuerpos, rostros, diseños, arquitectura, arte, música. Es el número de oro, el número áureo, el número phi, la sección áurea, la razón áurea. Siempre que hablamos de razón, hablamos de división y de comparación entre diferentes números, ¿vale? Es la medida áurea o divina proporción. Y está representado por la letra griega phi, que hemos visto antes. Esta es la letra phi mayúscula, y eso es porque hace honor al escultor griego Fidias, ¿vale? Sabemos que el valor de phi es 1,6180, o bien su inverso, si hacemos el inverso sería 0,618. Y es un número racional, que significa que es un número que, si vamos buscando los diferentes decimales, nunca se acaban.
¿vale? Nunca se acaban y nunca hay repetición. De alguna manera representando pues la infinitud de la creación y la magnificencia de la belleza. Bueno, ¿qué más? Después hablamos un poquito de la serie de Fibonacci. Y lo que vamos a comentar, pues lo que dice, ¿no? O sea, ¿por qué la razón áurea pues ha creado tanta fascinación? Aquí, por ejemplo, vemos la Venus de Botticelli, ¿no? Y ahí vemos que está pues todo estructurado en belleza, está la razón áurea. Y entonces, el matemático y teólogo italiano Luca Pacioli, en su libro La Divina Proporción, nos da algunas razones de por qué el número áureo es tan especial. El hecho de que esté definido por 3 segmentos de una recta que asemeja a la Trinidad. ¿Vale? Sabemos que la razón áurea pues es la razón entre A, B, ¿sí? O sea, el lado largo al lado pequeño, y en relación a la totalidad. Es decir, en la línea verde tenemos la suma del A más B. Entonces, si nosotros dividimos A entre B, pues nos da esa razón áurea. Pero es que a su vez, A entre A más B también nos da la misma proporción. ¿Vale? Esto es importante tenerlo presente, ¿eh? Si dividimos A por B, nos daría pues esa secuencia. Y entonces, además el tema este, ¿no? De que esos 3 colores y esos 3 segmentos, pues cada uno representa una de las partes de la Trinidad. Después también la unicidad del propio número, que asemeja a la de Dios, a la Ejad, que sabemos que Ejad significa unidad en hebreo. La inconmensurabilidad, es decir, que no se puede medir porque es infinito, del número, igual que la infinitud de Dios. Hace gracia cuando se dice, vamos a definir lo que es Dios. Claro, no se puede definir a Dios porque no se puede poner límites, ¿no? Sin embargo, el maestro Samael nos permitió acercarnos un poquito cuando nos definía a Dios como una unidad, Ejad, múltiple perfecta, ¿no? Dios dotó al universo de la quinta esencia, representada por el dodecaedro. Recordemos que el dodecaedro es la figura estrella de los 5 socios platónicos, vamos a decir que es el superior, está relacionado con la quinta esencia y además tiene la proporción áurea. Y que Dios es omnipresente y sempiterno, ¿vale? Al igual que la razón áurea. Bueno, continuamos. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de lo que sería la razón áurea. Si fijamos en el rostro de la Gioconda, que se dice que en realidad Leonardo da Vinci lo que hizo es reflejar el aspecto de su madre divina, es una razón áurea, porque si os fijáis en el segmento pequeño de arriba y en el lado largo del rectángulo, y lo dividimos, nos daría pues esa proporción. Aquí está un Nautilus y se basa en la secuencia Fibonacci, después vamos a comentar un poquito más detenidamente, ¿vale? Pero es que está muy presente en las pinturas del Renacimiento, en los dibujos del Renacimiento. Por ejemplo, aquí tenemos el hombre de Vitruvio, ¿no? Y obviamente pues en las grandes construcciones arquitectónicas en Grecia, por ejemplo, ahí si os fijáis esos rectángulos y cuadrados se puede dibujar dentro de la espiral áurea. Aquí tenemos más ejemplos, ¿vale? En el girasol, Sunflower, en el Aloe, en el Nautilus, y fijaros cómo está el A y el B, es decir, esa proporción, si dividimos A entre B nos da 1,618, si lo hacemos al revés, B entre A nos daría 0,6, etc. Está en un rostro bien proporcionado, ¿sí? Ahí podemos encontrar también la espiral. Hemos hablado antes del rostro, ¿no? Pero también la proporción, por ejemplo, si os fijáis en la parte descubierta de la Gioconda. Curiosamente también hay una pintura de Dalí, de Salvador Dalí, que fue un pintor catalán, y él también ahí utilizó la proporción áurea. Incluso vemos que el Cristo
está dentro de un dodecaedro. Bueno, toda la arquitectura, ¿no? También en la pirámide, en la gran pirámide de Giza, la de Keops, ahí también está en este triángulo equilátero. Como hemos comentado también en el frontispicio, por ejemplo, de ese templo del Paternón. Y curiosamente hay algunas construcciones más modernas que también utilizan a su manera, obviamente, pues la proporción área y por tanto la espiral áurea, ¿sí? Y fíjense, por ejemplo, en esta planta, en diferentes plantas, como al final, si vamos sumando diferentes plantas, está en una espiral áurea. Y lo curioso es que la Gioconda, por ejemplo, o sea, no es solo una parte que tiene la proporción área, no, es que todas las partes, el rostro mismo también, ¿no? Si se fijan también se puede dibujar lo que es la espiral. El hombre Vitruvio se puede hacer un montón de análisis y en todos encontraremos esa proporción. En la concha de Nautilus, como decíamos también un girasol, pero es que también los diseñadores modernos tienen presente, ¿no? Hasta incluso el diseño de un ratón, ¿sí? Que esté de alguna manera inscrito en lo que sería la espiral. Porque esos cuadrados que veis y que se van haciendo más grandes, pero que incluyen nosotros, se basan en la serie de Fibonacci y por lo tanto en la razón áurea, como veremos. Aquí se ve mejor la belleza de la proporción. Nuevamente otro análisis diferente. O sea, para hacer esta pintura es increíble el grado de análisis, de profundidad y de conocimiento que tenía el iniciado, porque era un iniciado, Leonardo da Vinci. E incluso, pues, por ejemplo, Twitter, su subdivisión de formato, vamos a decir, típico, también se basa en esa espiral. Y aquí pues también algunos árboles, de alguna manera, lo que son el tronco y las ramas principales y la copa, podría de alguna manera también relacionarse con la serie de Fibonacci y por tanto con la espiral. Todos estos análisis los vamos a hacer bien hechos a nivel sobre todo arquitectónico y humano más adelante. Pero para que vayan viendo un poquito de qué va el tema. Incluso las tarjetas Visa, por ejemplo, las tarjetas de crédito y lo que es el dibujo de dentro, etcétera, se intenta también tener presente esa proporción. El iPod, el típico iPod. Aquí un poquito el resumen. Aquí está el nacimiento de Venus, de Botticelli, que tiene 4 espirales y otras proporciones doradas. Es realmente un cuadro bellísimo, con mucha armonía, y nos da esa sensación de armonía justamente porque está pintado, está creado en base a esas proporciones que son divinas. Más ejemplos, cuando un gimnasta realmente pues adopta con su cuerpo esa espiral. Fíjense también pues, en ciertos animales, en el puño cerrado, en ciertas cornamentas, el plumaje del pavo real, la oreja que está bien dibujada, lo mismo, o sea que es increíble todo, ¿no? Pero es así, ¿no? Ciertos felinos, ciertos animales, también en el cerebro. En fin, es una maravilla, si se dan cuenta es una maravilla. Y os quería comentar algo curioso. Antes de continuar, a ver. Perdón, me he saltado un poquito ahí. ¿Me van viendo, no? Sí. Entonces,
Quería compartiros algo muy curioso antes de continuar con las imágenes. Una vez estaba meditando y estaba yo sentado, en este caso estaba sentado en la postura de diamante, con una de esas banquetas que también nos mostró Marcia. Y en eso, y por eso me he puesto para que se me vea, en eso que estoy meditando, y comienzo, pero de forma espontánea, comienzo a balancearme como una especie de peonza, de cono. Uy. Tendrá quería participar de la sesión de meditación. También tiene mucha espiral. Sí. Bueno, que estoy dando una conferencia bonita, ¿eh? Bien, entonces es un animal muy especial. Y, como digo, yo estaba meditando y en eso... ¿Qué debo aparecer? Vale, y en eso que comienzo, pues, como si fuera una especie de peonza, de forma natural, es decir, desde el centro yo comencé de forma espontánea a dibujar una espiral que lentamente en cada vuelta se iba abriendo más y más. Pero es que lo increíble es que cada vez era más amplio y al final yo casi estaba, o sea, en esa gran amplitud que yo iba haciendo con mi cuerpo, al final estaba prácticamente en horizontal y no me caía. Yo después quise emular ese movimiento y era imposible. Tengo que deciros que cuando yo medité en esa ocasión y comencé a voltear de esta forma, yo notaba mucha energía y notaba como unas manos que me atajaban por detrás, por delante y por los lados, y eran ellos los que me estaban volteando, porque no tenía explicación, pero es que además lo sentía, de que yo me pudiera en una banqueta sostener sin caerme, porque después al final casi era a ras del suelo que yo me estaba moviendo, e incluso cada vez más rápido. O sea, porque comenzó lento, pero a la vez cada vez más rápido. Eso es muy ilustrativo y muy interesante para compartiros. En ese momento yo sentí de alguna manera que eran como unos hermanos cósmicos que con ese movimiento y esa figura sagrada de la espiral áurea me estaban asistiendo y me estaban armonizando. Y eso lo comparto para daros una pista también. Es decir, ustedes pueden provocar ese movimiento hasta el punto en que puedan, comenzando muy muy lentamente y poquito a poquito ir ampliando más, e incluso si lo sienten ir aumentando también la velocidad hasta donde lleguen. Podría haber más magia y que además fueran asistidos por unas manos invisibles. Pero aunque no, el mensaje es que realizar ese movimiento les va a ayudar en esa meditación, porque es como un cono, o sea, es una espiral, pero a la vez es como un cono, si se fijan, que ustedes están haciendo con todo su cuerpo, con el eje de su columna vertebral hasta el Muladhara. Y de alguna manera están recogiendo energía de forma cónica desde las dimensiones superiores, pasando por todos los chakras hasta el Muladhara. Un poquito por ahí iría el tema, y si ustedes meditan verán más cosas diferentes. Eso es lo que os quería compartir antes de continuar con la explicación. Bien. Bueno. Ahí está pues otro ejemplo. Un cuerpo pues bien proporcionado. Sí. A la altura del ombligo sería el punto donde acaba un segmento y comienza el otro, cuya proporción nos daría el número phi. Es el phi minúscula.
Y aquí está el tema. ¿Vale? Estos son los tres colores que hemos visto antes, los tres segmentos. A es AB, como A más B es AA. Eso es una ecuación que da pues esa proporción. Bueno, aquí tenéis un poquito la explicación, pero básicamente es lo que hemos comentado. Aquí una linda imagen justamente del máster de psicogeometría, porque este señor también explicaba un aspecto más psicológico que yo también os explicaré, pero yo os lo explicaré al final de lo que es el máster, probablemente en el módulo 12º. Pero esta es una imagen muy linda porque se incluye la espiral áurea, también está la flor y la semilla y la flor de la creación, y aquí está un poquito emulando lo que es el hombre de Vitruvio, ¿no? Que es todo proporción sagrada. Bueno, en el vídeo os voy a compartir una explicación, sí que os tengo que decir que está en inglés, pero bueno, bastante interesante, de este señor, ¿sí? Y el pentagrama. O sea, el pentagrama es una figura realmente muy especial porque tiene el número Fi por todas partes, ¿vale? A veces es Fi, a veces es Fi más 1, pero en definitiva está ahí el Fi. Y si se fijan en el pentagrama, o sea, en primer lugar lo que hay que ver es que está inscrito en un círculo de 360 grados, que suma 9. Pero si vemos, dentro del círculo está el pentágono, y dentro del pentágono, cada vértice podemos ir dibujando lo que es el pentágono, o sea, el pentágono como estrella. Y otra curiosidad es que a su vez, dentro del pentágono estrellado, podemos dibujar otro pentágono, en este caso invertido. Y así sucesivamente de forma infinita. Es como también una enseñanza de que lo bueno puede contener lo malo y lo malo lo bueno, ¿sí? A nivel fractal. Otra curiosidad es los ángulos que forma. Dime, Marcia. Para mí, que esa estrella invertida es el reflejo de la estrella grande, así como vimos los paisajes que se reflejaban en el lago, que se ven invertidos. Claro. Así claro. He visto como si fuera el reflejo, como el macrocosmos y el microcosmos, así también, o sea, supongo. Sí, no, a ver, la verdad es que todo tiene muchas lecturas y esta lectura que das, Marcia, efectivamente es una posible lectura. Y lo mismo podemos decir, por ejemplo, si consideramos el pentagrama grande como si fuera el Cristo y el pentagrama invertido de dentro como si fuera el Lucifer, siendo que Lucifer es reflejo del Cristo y no que sea una parte pues realmente negativa, porque sabemos que es nuestro entrenador psicológico. O sea, realmente todo se puede ver hay diferentes niveles de interpretación, y te agradezco porque efectivamente una de las que has dado pues puede ser, otra es esta, pero hasta 7 interpretaciones posibles como mínimo podríamos dar, ¿no? Y no deja de ser curioso, que además no solo son esos dos, sino que podemos continuar entrando en el interior y nunca se acaba la generación de pentagramas uno dentro del otro. Otra curiosidad que os quería comentar es, fíjense cómo los ángulos que se van formando, 36 grados, 72 grados, 108 grados, todos suman 9, que el 9 en el sistema decimal es el número mágico, ¿vale? Y obviamente la proporción Phi, si lo analizamos un poquito con ecuaciones y geometría, veríamos pues que está presente. Bien, ahí está el Phi, que es un número de oro, en este caso es la minúscula, el Phi minúsculo, pero igualmente tenemos pues de alguna manera es como si estará formado por la energía masculina y la femenina. Aquí está.
aquí sería el phi en mayúscula, y lo mismo es IO de RAM-IO. Aquí un poquito de demostración algebraica. Bien. Y veo que esta es la versión de ebook. no recordaba. Y bueno, ahí para reflejar como cuando hay dos espirales, cuando hay movimiento, cómo se generan los diferentes figuras, ¿no? Fíjense, ahí aparece el icosaedro de lo que sería, dijésemos, el movimiento de las ondas, ¿no? Y aquí vemos lo que comentábamos también el otro día. El de la derecha podría ser, en este caso, yendo hacia adentro de forma dextrógira, sería implosivo, y el de la izquierda sería manifestativo, porque se va abriendo y abriendo, ¿no? En mi caso, lo que os compartí antes era expresivo, era expansivo, ¿no? Era como para, de alguna manera, yo entendí, y lo estoy entendiendo también ahora, y me está mostrando que de alguna manera mi microcosmos se está poniendo en relación con el macrocosmos a través de ese movimiento que esos guías espirituales me estaban implementando, ¿no? Bien. Entonces, aquí hay una cuestión muy, muy importante, que lo que es la secuencia numérica, o sea, lo que es el phi, se puede generar de muchas formas diferentes. Se puede generar, por ejemplo, pues con la espiral, ¿no? También se puede generar con lo que se llama la serie de Fibonacci. ¿Vale? La serie de Fibonacci, pues es esta que tienes aquí: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, etcétera, ¿no? Entonces, si os fijáis, el 1 es resultado de sumar, o sea, el segundo 1, más de decir, es el resultado de sumar el 1 más el 0. El 2 es el resultado de sumar los dos anteriores, el 1 más 1. El 3 es el resultado de sumar el 1 más el 2. Es decir, siempre en la serie de Fibonacci, los números que van apareciendo son el resultado de sumar los dos anteriores. Por ejemplo, el 13 es el resultado de sumar el 8 más 5. Eso es una secuencia muy curiosa. Pero lo más curioso es que si nosotros vamos dividiendo un número determinado, por ejemplo 21, con el 13, nos da un valor aproximado a la razón áurea. Y tanto más aproximado contra más nos alejamos en la secuencia. Ahora vamos a verlo un poquito más. Es decir, nos vamos acercando a una asíntota, que se dice. ¿Vale? Una asíntota es un límite al cual uno nunca puede llegar. En este caso, fíjense aquí, ¿vale? Aquí está una función gráfica. Lo que hemos comentado: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Fíjense en esa curva. Claro, si yo divido 1 entre 1, pues da 1. Y eso, la verdad es que no se parece mucho a 1,6, 18, etcétera, ¿no? Si yo divido 3 entre 2, nos daría 1,5. Ya se va acercando un poquito más, porque 1,5, 1,5 ya se parece más a 1,6 y pico. Si ustedes pillan la calculadora y dividen 89 entre 55, verán que todavía se acerca muchísimo más. Y además, en este caso, les doy el deber. Fíjense qué decimales aparecen cuando uno divide 89 entre 55. Perdón. Y así, de esta forma, podemos ir añadiendo números, y cada vez esta curva se iría verticalizando más. O sea, fíjense, porque es tan bonito, incluso verlo gráficamente. Esta curva se iría verticalizando cada vez más y más y más y más a una asíntota, que es una línea vertical que une de alguna manera la tierra y el cielo, une el microcosmos con el macrocosmos, pero nunca llegaría a tocar esa línea vertical. Y contra más arriba estuviéramos, más se acercaría a la proporción áurea, siendo que los decimales de la proporción áurea son infinitos. O sea, todo es bellísimo si lo analizamos. Y la proporción áurea la podemos encontrar, como hemos comentado, no solo en la espiral básica,
sino también en sus inversiones de espiral, por ejemplo, en ciertos triángulos justamente basados también triángulo áureo, en el pentágono como hemos comentado antes, en la pentaflor que se va abriendo, en el pentágono que se va abriendo como si fuera una espiral pentagónica. ¿Vale? Es muy muy lindo ver cómo realmente esa proporción está en todas partes. Bien. Y este símbolo del Santo Grial surge, no sé si está aquí no, os lo pondré o estará en el vídeo, ¿vale? Surge de una espiral áurea que se rota en 360 grados. Porque esa espiral en movimiento forma toroides. Bueno, el próximo día vamos a necesitar papel porque vamos a hacer conciencia de lo que es esas proporciones, ¿sí? De 1 y de 1.618. También vamos a hacer la espiral áurea, la proyección áurea y otras cositas lindas. Vamos a necesitar un buen compás. Y fíjense en los tornados también. De forma natural va a asumir ese tornado que se va abriendo, sí, curiosamente, ¿vale? Que es expresivo, pues adopta esa espiral. Bueno. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de divisiones armónicas del rectángulo Φ. Ese es un rectángulo Φ, sí, porque el lado más corto está en esa relación, esa proporción con el lado más largo, pero entonces podemos hacer dentro ciertas proyecciones que siempre serán armónicas. Es decir, si nosotros llevamos el compás en diferentes puntos de ese rectángulo áureo, todo lo que surja dentro será proporcional, será lindo, será armónico, será bello. Y por eso eran las plantillas que utilizaban pues los grandes pintores, sobre todo del renacentistas, pues para hacer esos cuadros tan armónicos. Hemos hablado un poquito, pues ya bastante en extensión vaya, de lo que es el Φ, pero tenemos también pues el Pi. El Pi, como sabemos, es un número irracional nuevamente, es decir, tiene infinitud de decimales, ¿sí? 3,14, 15, 92, etcétera. Y define el valor constante, porque este es un valor fijo, del radio de un círculo con respecto a la circunferencia. Sabemos que si multiplicamos el diámetro por phi, tenemos el círculo exactamente el valor ese. Y además, en términos psicogeométricos, pues definía el tamaño del toroide, ¿no? Y se utiliza para describir la energía atrapada gravitacionalmente por la espiral y el punto de atención o punto cero, porque siempre comenzamos con un punto cero de implosión para poder hacer manifestación. Y aquí llegamos a algo muy lindo. Esto es la Vesica Piscis, dos círculos que se interseccionan. Entonces está muy interesante porque cuando confluyen dos círculos, vamos a ver, esto tiene mucho análisis, esto tiene mucha tela. Aquí hay dos círculos, pero imaginemos que primero es un solo círculo. Y de ese círculo yo lo desdoblo y sale su par. Y a una distancia de radio. Ahí, en esa parte en blanco, es donde está propiamente el espacio de la Vesica Piscis. Pero es que esa Vesica Piscis, que está en la proporción del radio, si hacemos el doble, o sea, si fijémonos que el radio proyectado, pues crea un cuadrado, ¿sí? El radio horizontal que va de A a B, yo lo puedo llevar de A a H, y ahí tenemos un cuadrado. Bien, lo mismo abajo. Entonces ahí tenemos los cuadrados que se basan en esa área, o sea, partiendo
de los centros de las dos circunferencias que están en esa comunión. Entonces, eso se puede analizar también desde muchos aspectos diferentes. Podemos imaginar cómo Dios, que es el primer círculo, genera una mónada y cómo la mónada de alguna manera refleja la divinidad, ¿no? En este caso sería como una gota que refleja el gran universo, ¿no? Esto puede ser un aspecto. También podría ser uno, pues sería masculino, el otro sería femenino. Y el encuentro en ese espacio sagrado de la Vesica Piscis. Pero aquí lo importante tener presente también es que en ese espacio o en esta relación geométrica hay tres raíces cuadradas que son muy importantes, que es la raíz de 2, la raíz de 5 y la raíz de 3. La raíz de 2, si se fijan, si recordáis el teorema de Pitágoras, la hipotenusa, que sería de A a E, en este triángulo rectángulo que es AHE, espero no liaros, también podría ser el triángulo ABE, ese es un triángulo rectángulo, y el segmento que va de A a E, esa es la hipotenusa. Entonces, claro, si el radio es 1, es decir, el segmento que va de A a B es 1, obviamente BE sería 1 también. 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, ¿sí? Tiene que ser igual al cuadrado de la hipotenusa. Y ahí tenemos la raíz de 2. Sabemos porque 1 al cuadrado es 1, más 1 al cuadrado otro 1, eso da 2. Entonces, hipotenusa al cuadrado es igual a los dos catetos al cuadrado. Y por eso nos da la raíz de 2. Si en vez de pillar un solo cuadrado, pillo 2 cuadrados, entonces tendré la raíz de 5. ¿Sí? Eso lo pueden verificar, ¿verdad que sí? Porque tendríamos el 1, que sería GF, sería aquí otro triángulo más largo, que sería el cateto corto, el lado corto sería GF, y el cateto largo sería FE, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, el segmento que va de G a E, ese sería la hipotenusa. Entonces tenemos que 2 al cuadrado, que es el cateto largo, sería 4 más 1, 5. Y por lo tanto la hipotenusa, esa especie de diagonal que va de G a E, obviamente sería raíz de 5. Y después tendríamos la raíz de 3. Pero fíjense que la raíz de 3 se basa en el segmento que está de D a C y en el que está de A a B. Y ahí le dejo una tarea a nuestro informático César, si lo escucha ahora o para más adelante, pero es para la próxima clase, que nos dé la demostración de por qué es raíz de 3. Esas tres raíces, raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5, están presentes en toda la geometría sagrada. Es muy importante tenerlos presentes. Entonces, a partir del toroide, representado como un círculo, se generan las tres constantes geométricas que encontraremos en toda manifestación subjetiva u objetiva. Geométricamente se crean con un cuadrado y con un doble cuadrado. Con un círculo y la duplicación del círculo. Si tomamos el radio del círculo y lo extendemos, lo que hemos comentado, ¿no? De ahí va a aparecer la raíz de 2, de acuerdo al teorema de Pitágoras. Entonces, el valor numérico de la raíz de 2 es 1,4142. Y esta proporción se conoce como razón argento. Hemos visto la razón áurea, que es 1,6 y pico, y esta es la de 1,41 y pico, 1,41 es la razón argentum, que también es muy importante, porque también está muy presente, pero que de alguna manera se deriva de la Vesica Piscis, que insistimos es un espacio muy sagrado, una figura muy sagrada. Vale, aquí un poquito para que vean el cuadrado y su diagonal, que es raíz de 2. Aquí la Vesica Piscis, cuidado, se basa directamente en el pececito de dentro,
raíz de 3, que ahí César nos va a explicar, nos va a hacer la demostración de por qué sale raíz de 3, y aquí la raíz de 5, con los dos cuadrados. Bien. Entonces el siguiente paso geométrico es la duplicación del toroide, simbolizado en el círculo, ¿vale? Porque en este caso el círculo representa la plasmación en 2 dimensiones del toroide, que sabemos que es no solo tridimensional, sino hiperdimensional. Y entonces, a partir de cualquier punto de circunferencia, entonces el área de convergencia entre ambos círculos tiene el valor de raíz de 3. ¿Vale? La convergencia CD y AB, que forma un área. ¿Vale? Bueno, entonces ya comentamos que curiosamente esta forma almendrada, que está aquí en blanco, de la Vesica Piscis, pues de alguna manera se utiliza como principio de lo femenino y es implementada pues para evocar, para representar por dónde entra y sale la energía y o materia. Entonces la forma de mandorla o almendra, si recuerdan, la encontramos por ejemplo pues en ciertas pinturas sagradas, donde está el Pantocrátor. Se encuentra en la forma de los ojos, de la boca, de la vagina, de la uretra, etcétera, etcétera. Y después, como decíamos, pues se encontraría la raíz de 5. ¿Vale? Entonces, que está presente en la semilla de la vida, por ejemplo. Y curiosamente, a partir de la implementación, bueno, y después también, o sea, vamos a ver, en la raíz de 5 también está implementada en los sólidos platónicos, y a partir de esos 5 sólidos platónicos obtenemos los 13 sólidos arquimedianos, ¿vale? Relacionados con 13 toroides del cuerpo gravitacional. Bueno, no se preocupen porque esto todavía no lo he explicado, esto lo vemos más adelante, pero para que se vayan familiarizando también. Bien, algunas divisiones armónicas del rectángulo de raíz de 5, que como digo, siempre pues va a ser figuras y resultados armónicos. Y aquí tenemos otra constante, que es la constante de Euler, ¿vale? Que se basa en los logaritmos. Bueno, recordemos que un logaritmo es el exponente, ¿no? El exponente que tenemos que multiplicar en cierta base para obtener un cierto número. Bueno, eso se pasa un poquito a matemáticas, pero con lo que se tiene que quedar es que la constante de Euler es 2,7182 y también es una constante muy especial y muy curiosa. Está muy utilizada incluso en cálculos bancarios, ¿sí? Es porque facilita mucho los cálculos, y también va a estar presente en la geometría sagrada. Quédense con eso porque lo demás es una explicación un poquito más matemática. Ahí tiene un poquito más la explicación, ¿vale? Pero lo importante es que esas 3 constantes que estamos viendo van a estar presentes en la geometría sagrada. Son números sagrados. La razón áurea, ¿vale? El número pi y la constante de Euler. Y después también tienen presente pues esas 3 raíces que hemos visto, esas 3 raíces cuadradas. Ahí está la constante de Euler en verde porque es un número constante y fijo, ¿sí? Aquí un poquito está en inglés, pero bueno, está un poquito la explicación. Perdón. Vale. Aquí también un poquito más de explicación. Y aquí está nuevamente la Vesica Piscis. Vale, aquí está representado de diferentes formas en ese espacio creado por esos 2 círculos que interseccionan. Entonces la Vesica Piscis pues es muy importante en la génesis de otros símbolos sagrados, y según el yogi Shaktipriya, una de las representaciones posibles sería el acto de separarse de sí mismo, es decir, de Dios, siendo como una mónada, para experimentar y hacer conciencia que toda experiencia
es de la unidad original que amamos y llamamos Dios. El de la izquierda, por ejemplo, podía ser la divinidad y el de la derecha, por ejemplo, podía ser la mónada. Efectivamente, esos dos círculos son muy ilustrativos al respecto, y propiamente la Vesica Piscis es ese espacio crístico o divino, por eso decimos que es algo muy sagrado, esa mandorla, a nivel microcósmico de intersección comunión entre Dios y una de sus chispas monádicas, y a nivel macrocósmico entre el arquitecto creador y su creación. También podría ser el arquitecto creador y toda la creación. Aquí un poquito un repasito. Ese triángulo es importante para entender lo que es la raíz de 3, y ahí están las 3 raíces: la raíz cuadrada de 2, la raíz cuadrada de 3 y la de 5. Aquí está, ¿vale? La raíz cuadrada de 2, que sale en uno de los cuadrados, la raíz cuadrada de 5, que sale de 2 cuadrados, y la raíz de 3, que sale en esa relación. Bien. Y ahí, creo que no sé si no recuerdo si era en Escocia, hay una fuente, y justamente está dibujada en la tapa de un pozo. En la tapa está dibujada justamente la Vesica Piscis. Aquí muy lindo, muy lindas explicaciones. Es un poquito más matemático también, para que le gusten más las matemáticas. Y curiosamente, como está pues obviamente dentro de lo que es la Vesica Piscis, si se dan cuenta, tenemos la semilla de la vida. ¿Vale? Porque es en ese espacio sagrado, por ejemplo, entre hombre y mujer, entre sus toroides, porque fíjense que aquí hay 2 espirales y aquí otras 2 más. Una parte representaría al hombre, la otra a la mujer, y en esa confluencia de esos 2 círculos, en esa intersección, es donde puede haber creación, sobre todo cuando hay amor, porque ahí está el número 6, ¿vale? Recordemos que el número 6 también es en Tarot la decisión, la elección, en este caso del amor, de la Madre Divina, que nos permite llegar a Tiferet, al número 6, y cómo está la semilla de la vida, cómo puede haber una creación cuando un hombre y una mujer se aman e interseccionan. Esta imagen también es muy linda en ese sentido, en esta línea simbólica que estamos explicando, porque refleja un poquito lo que tendría que ser la unión entre un hombre y una mujer. Es decir, cada uno tiene que mantener su propio espacio, que ahí estaría pues en gris fuerte, pero tiene que haber ese mínimo de confluencia, que está en gris un poquito más claro, que es donde puede haber crecimiento, creación, nacimiento de algo nuevo, ¿vale? Y eso reflejaría de alguna manera la comunión en diferentes niveles. Tal como decía el maestro Samael, el amor pues comienza con una chispa de simpatía, después va creciendo con el cariño, y al final pues viene ese amor con esa también unión íntima. Pero que hay más amor contra más confluencia hay en los diferentes niveles, es decir, en las diferentes esferas. Y bueno, aquí hay diferentes análisis matemáticos, pero se darán cuenta que de una manera o de otra está presente lo que es la razón áurea. También, obviamente, pues esas 3 raíces cuadradas que hemos comentado. Ahí está. Fíjense, en este caso son 2 círculos y podrían ser 2 flores de la creación. Eso también podría reflejar el Elohim. Esta imagen que ustedes están viendo ahora mismo podría reflejar los Elohim. Por ejemplo, la flor de la vida de la izquierda podría representar los ángeles polarizados en femenino, la de la derecha los ángeles polarizados en masculino, y como de la confluencia del canto sagrado, en su confluencia
en esos círculos, esas grandes cadenas, pues entonces aparecería la creación. Tendrá, que estoy dando la conferencia, mi chica. Gracias. Bien, es muy lindo porque cada imagen de estas que yo he ido compartiendo puede ser objetivo de meditación y reflexión. Aquí otra muy linda, también con esa galaxia, con esa forma también que recuerda bastante la mandorla. Y otro posible análisis. Perdón. ¿Qué es este de aquí? Uno podría ser la conciencia universal, otra la conciencia empírica, y de la confluencia vendría el equilibrio, la mediación, la conciencia humana propiamente. Aquí es muy curioso porque esto es la planta de la capilla de St. Mary de Glastonbury, y aquí os recuerda la Vesica Piscis. Pero además una alargada, otra dentro inscrita, otra alargada, etcétera. O sea, un poquito esto que veis aquí, ¿vale? Y en el cual pues hay diferentes ejes que confluyen, pero siempre va a dar esa proporción de 1 partido por raíz de 3, o raíz de 3 partido por 3, etcétera. Entonces la matemática áurea, porque estamos hablando de matemática áurea, ya que estamos hablando de proporción áurea y de proporciones sagradas, es la que surge de forma natural del estudio de la unidad, ya que la geometría antigua, por ejemplo egipcia, griega, romana, parte del 1, mientras que las geometrías modernas acostumbran a partir del 0, que el 0 puede representar obviamente nuestros teos, ¿vale? Y cuando ese círculo tiene un puntito en el centro, pues ahí estaría el punto de implosión que se concentra para que surja el rayo Cuidanok. Bueno, y ya está. Simplemente comentaros que el próximo día ya va a ser más práctico, y entonces aquí os he puesto algunas fotos. Obviamente aquí estoy también con mi camiseta de geometría sagrada. Y un segundito, porque es curioso, no sé si lo ven, y si no lo van a ver después. A mí me hicieron un oráculo personal para el 2024, y curiosamente el triskel es esta especie de figura geométrica que es típica de los países nórdicos, ¿no? Y curiosamente me dijeron que esta figura me iba a marcar mucho este año, ¿vale? Es un símbolo mágico, bien, junto con otros. Y bueno, os comparto aquí, pues, cuando yo también hice mis prácticas, ¿no? No sé si se ve aquí un poquito el vídeo. Ah, sí. A ver. Bueno, un poquito os comparto mi mesa de trabajo. Ahí. Y entonces el próximo día ustedes es suficiente si tienen pues sus colores. También pueden utilizar rotuladores, y yo os recomendaría también, si pueden, los que quieren, utilizar acuarelas para lo que vamos a hacer el próximo día. ¿Y por qué? Porque la acuarela tiene agua, se necesita agua, y todo lo que tenga agua es más susceptible de implementar energía e intención. Obviamente que también va a ser lindo y efectivo hacerlo con lápices de colores, pero si por ahí ustedes tienen pues acuarelas, también les voy a recomendar, ¿por qué no? ¿Vale? Un buen compás,
Sí, porque estamos haciendo geometría sagrada y conviene que sea un poquito más preciso. Y bueno, ahí tienen el ejemplo de, como decía, de mi mesa de trabajo, pues con oración de Oisis, la presencia de la Madre Divina, la del pentagrama, la estrella flamígera, un lindo cuadro muy armónico, que hay presente pues las espirales, y un poquito pues mis útiles para hacer geometría sagrada. Hay un ejemplo de utilizar también pues los colores primarios y los subsiguientes, los secundarios y los terciarios. Bueno, vale, regla, compás, colores, energía, amor, orden, belleza. Yo os recomendaría, si ustedes pueden, utilizar papel milimetrado. O sea, no todo milimetrado, sino que tenga el entorno, si puede ser, porque eso les va a facilitar bastante, porque vamos a hacer varios trabajitos así prácticos y de diseño. Y si no, pues tener una buena regla, ¿no? Pero cuando ya está de alguna manera pues marcado en los márgenes las unidades de centímetros y milímetros, eso nos va a facilitar bastante el trabajo. Bien, entonces, como os decía aquí, por ejemplo, pues está los 3 colores primarios y después los 6 secundarios y los 12 terciarios. Y bueno, a partir de ahí se pueden hacer muchísimas cosas diferentes. El próximo día solo podemos hacer algunas, ¿no? Pero si ustedes tienen tiempo y pueden dedicar, se pueden hacer 50.000 cosas, 50.000 variaciones, ¿vale? Se puede hacer pues unos mandalas muy bonitos. Obviamente podemos dibujar, como he comentado antes, pero primero hay que saber dibujar lo que es la flor de la creación, y después dentro podemos hacer el árbol cabalístico. También comentaros que existen obviamente impresoras en 3D que nosotros podemos llevar pues la información de una flor de la vida en 3 dimensiones, ¿vale? Imagínense lo que es tener pues una bolita de esas, una esfera de esas, que es que representa la flor de la vida. El próximo día vamos a hacer esto. También vamos a hacer el trazo del rectángulo áureo, que es básico, trazarlo. Vamos a hacer la sucesión de rectángulos basado en la serie de Fibonacci para crear la espiral áurea. Y comentaros un poquito lo que es el camino dorado. Esto es muy bonito. Entonces, si ustedes recuerdan la frase del Cristo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y os decía que este cuadro, que es de Salvador Dalí, que era un pintor catalán, es un cuadro hecho realmente con ganas y teniendo presente muchos elementos. Entonces, ¿qué es el camino dorado? O sea, porque este señor dibujó el camino dorado. Ese cuadro tiene esa proporción áurea, recuerden, ¿sí? A es a B, como A es a más B. Entonces, si se fijan ustedes, esa diferencia entre AB menos A, si ustedes restan AB menos A, si ustedes restan AB menos B, tienen este segmento aquí arriba, que este segmento, si lo llevan uno de esos dos segmentos, o sea, duplicamos el segmento, lo duplicamos y uno de ellos lo llevamos hacia la derecha, entonces hay una confluencia entre medio. Y esa confluencia, esa distancia que hay entre esos dos extremos interiores, vamos a decir, ese es el camino dorado.
que coincide en el cuadro con la posición del Cristo. O sea, es increíble porque se me han llegado a entender, Salvador Dalí en su cuadro, además de dibujar un dodecaedro y además de basar su cuadro en proporción áurea, además hizo el camino dorado para reflejar en pintura, yo soy el camino y la verdad y la vida. Algo realmente lindísimo. ¿Vale? Entonces, para encontrar el camino dorado en un rectángulo, eso lo podemos hacer el próximo día también, es muy sencillo. Marcamos 2 cortes áureos partiendo de ambos extremos y entonces obtenemos 3 segmentos de una línea, uno central de 0,236 y 2 de 0,382. ¿Vale? Entonces, esa que es de 0,236 es la dorada. ¿Vale? Y cada uno de los 2 segmentos que quedan de diferencia es el 0,382. Ese es el camino dorado que nos lleva de alguna manera pues al Cristo. Gracias a implementar, a integrar la geometría sagrada, la belleza, la armonía en nuestros corazones. Y para que nuestro corazón sea armonioso tiene que pesar como una pluma, de acuerdo a ese cuadro del juicio de las almas, donde sale Anubis. ¿Vale? Entonces ese espacio central de 0,236 se denomina en geometría sagrada el camino dorado, el camino que idealmente conduce a ese vacío iluminador. Lindo, ¿eh? Bueno, vale, entonces ahí haremos esas proyecciones para hacer conciencia de lo que es la razón áurea. Ahí hay también creo que un link, ¿vale? En la versión de vídeo ya os lo pasaré. También en la versión de EPUB, que por ejemplo se puede compartir con Quique, porque Quique tiene Macintosh, ¿no? Tiene Apple, entonces ahí no va a tener problema para utilizar directamente el libro digital, y si no, no se preocupen que también en el vídeo. Bueno, aquí un poquito más de explicación. Y también en el próximo día haremos pues alguna práctica de concentración en la flor de la vida. Bueno, hasta aquí sería un poquito la presentación. Y ahora, si tienen alguna pregunta, ¿se entendió más o menos un poquito? Yo entendí. Más que un poquito, pero no todo, no bueno, mucho. Es que esto Pero es mucho matemático, pero no es tan complicado. Se irán familiarizando, sobre todo también cuando el próximo día hagamos algunos trazos y repasemos algunas cuestiones. También vamos a hacer la Vesica Piscis, etcétera, ¿no? Y entonces es muy importante una buena regla, un buen compás, ojalá hoja milimetrada, o sea que tenga, pero no milimetrada, hoja blanca, pero que tenga marcado los centímetros y minutos. Sí, ¿Qué tal, César? César, prepárate la demostración de la raíz de 3 de la Vesica Piscis, ¿de acuerdo? Cuento contigo para el próximo día, ¿eh? Esos son puntos positivos. Bueno. ¿Vale? Es que la raíz cuadrada de 2 y la de 5 es fácil de ver. La de 3 hay que analizarla un poquito más. Bien, ¿alguna pregunta más? Fue lindo, ¿verdad? Por eso. Es un poquito igual, más muy matemático. Lindo. Muy lindo. Perfecto. Lo que me está ayudando muchísimo a comprender así más es el libro que me prestaron de Drumbalo que estoy leyendo. Sí, a ver, es que Drumbalo sí o sí está en la biografía, que yo os comparto. Pasa que todavía no hemos compartido esa parte, ¿vale? Pero Drumbalo es uno de los grandes, uno de los pioneros. De hecho, yo creo que fue el primero que abrió el conocimiento de lo que es la geometría sagrada en la Tierra, ¿vale? Este señor, que es un señor extraterrestre, intraterrestre, multiterrestre y multidimensional, ¿vale? Entonces realmente es un enfoque diferente
a otros autores, pero realmente, como dices, Marcia, pues es muy interesante. Otra vez se pone ahí la gata. Oye, que estoy dando una conferencia. Sí, Chuca. Venga, ven pa' aquí, bonita. Sí, ahí estás. Bueno, entonces, sí, efectivamente, Drúmbalo es uno de los grandes y que os recomiendo. Otro que os recomiendo, como os dije, es Dan Winter, ¿vale? Es muy bueno, muy bueno. Lo que pasa es que, vamos a ver, Drúmbalo es como más, vamos a decir, esotérico, más místico. Dan Winter él es ingeniero, es como más científico, ¿vale? Y Arturo es como más arquitectónico. Sí, entonces es interesante combinar todos, ¿vale? Pues para ir aprendiendo un poquito el tema de la geometría sagrada. Bueno, ¿alguna cosita más? Este libro de las divinas proporciones, esa yo busqué muchísimo y no encontré. ¿De Drúmbalo? No, de Luca Pacioli. Yo no sé si tengo, voy a mirar, porque, vamos a ver, yo tengo bastante bibliografía, ahora no recuerdo este título, pero Luca Pacioli fue el creador del principio de la partida doble en contabilidad, que le estudia mucho. Ah, sí. Ponme en todo caso, ponme el título y el autor por WhatsApp, y así puedo comprobar en el ordenador con el buscador si lo tengo, y si no vamos a intentar a ver si lo podemos conseguir. Porque a veces son libros que son de difícil acceso, ¿vale? Y la verdad es que es muy interesante todo lo que esté relacionado con profundizar en estos temas, ¿no? Entonces te pediría que me lo compartas el título y el autor, y ahí ya podemos verificar. ¿Qué más? Una recomendación técnica, Ignacio. Sí. Si ya no necesitas compartir la pantalla, deja de compartirlo para que se te vea mejor. Ah, bueno. Deja de compartir. Ya deja de compartir. Ok, gracias. Ahora yo te veo más chico. Pues vaya. Espera. Sí. ¿Me ves más chico ahora? Qué bien, estoy rejuveneciendo. Espera, a ver cómo se hace esto. Yo lo que hago, tengo esa, no sé qué será, desde hace mucho tiempo, es que todo lo que aprendo, mira, el Señor se sentó ahí delante, se sentó ahí delante. ¿Quieres Le gusta, sí. le gusta la geometría sagrada. Le gusta que lo vean, es un... Bueno, lo que tengo yo costumbre, que es desde chica, es sentir lo que aprendo, porque si bien soy virginiana con Mercurio de regente, muy que me tiro hacia esa parte intelectual, entonces procuro sentir. Entonces todo lo que estoy aprendiendo de la geometría sagrada, lo que procuro en mis meditaciones, reflexiones, estudio, es vivenciarlo, sentirlo por dentro, sentir por dentro lo que es la flor de la vida, la semilla o el árbol de la vida, que es lo que más tengo yo grabado dentro de mí, ¿no? Que soy un árbol y vivenciar esto de la geometría sagrada. Y me ayuda a comprenderlo, me ayuda a entenderlo. Así es, además es muy lindo lo que dices, Marcia, porque es que para eso tiene sentido la geometría sagrada. O sea, yo siempre insisto en que hay dos vertientes, la objetiva y la subjetiva. Obviamente la objetiva es con los tres factores de la relación a la conciencia, pero es que la subjetiva nos puede ayudar muchísimo, ¿vale? Hacer esas prácticas, esas integraciones que dices, esos trazos, esas meditaciones, todo eso es muy importante para que no se quede la geometría sagrada en algo pues teórico
o muy lindo o muy matemático, no, es mucho más porque realmente es literal, es sagrado, o sea, forma parte de los Elohim creadores, de ahí surge, de ahí mismo. Y también, como tú dices, esa simiente, esa semilla y cómo se multiplica el uno, cómo se agranda, crece, se multiplica y todo es información, es forma, es sonido, es color, es todo eso. Y todo eso está dentro mío como microcosmos, entonces procuro experimentarlo. Ahí está, in, forma, acción. Sí. In, interior, forma, geometría, acción. Llevarlo a la acción. Tal cual. Es información. Y es que la información es muy importante. Es muy importante. Y entonces reequilibrar también esos conocimientos, ¿no? Porque a veces también hay mucha desinformación, que es lo que nos desestructura y nos desarmoniza. Y por eso la geometría sagrada y la música nos armoniza. Así que, gracias. De nada a ustedes. ¿Alguna cuestión más? ¿Todo bien? Gracias. Y casi habla a veces, es increíble. Lo que os quería... Mira, aquí, acá, ¿sí? Entonces, yo creo que esta forma que estamos implementando es buena. Es decir, la primera parte de cada módulo, yo os paso ya un tercio más o menos de la información para que se vayan familiarizando. En la segunda parte hacemos como hoy. Os hago un repasito rápido de la primera parte y hacemos la segunda. Y después la tercera es la práctica, que ahí sí os recomiendo, en la medida de lo posible, los que estéis aquí, estar en el hogar de Marcia para hacerlo prácticamente. Ideal, los que no, obviamente pues desde casa lo pueden hacer, ¿no? Pero esa sería un poquito la idea. Ok. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias. A ustedes. Pues nada, mucha armonía y nos vemos el próximo día. Chaito. Muchas gracias. Adiós. Bendiciones. Bendiciones. Bye, Buena bye. semana. Gracias a todos. Chao, hasta luego, buen fin. Chao.